Un delicado equilibrio matemático dicta la receta fundamental de la vida, y perder tan solo una fracción de los ingredientes puede desatar el caos a nivel celular. Ujú. Hola a todo el mundo y qué gran alegría dar la bienvenida a todas las personas que sintonizan esta nueva inmersión profunda. Yo estoy, la verdad, encantada de meterme de lleno en este tema. Y yo encantado de estar aquí como siempre, especialmente hoy porque tenemos sobre la mesa un documento que, fíjate, desafía bastante cómo vemos las cosas normalmente. Totalmente. Vamos a desgranar hoy el artículo de investigación llamado Modelos matemáticos de haploinsuficiencia. ¿Sí? Es un trabajo publicado por los físicos Indrani Bose y Rajesh Karmakar del Instituto Bose, y nuestra misión en este análisis a fondo es intentar descifrar cómo las matemáticas puras, la probabilidad y algo llamado ruido celular. Que es un concepto clave. Exacto. Cómo todo esto explica por qué ciertas mutaciones genéticas terminan en enfermedades. O sea, vamos a usar la física para entender el desorden de la biología. Bueno, vamos a desempacar esto. Es una premisa audaz. Y me atrevería a decir que roza un poco la temeridad científica, si te soy sincero. ¿Ah, sí? A ver, la biología humana es, por definición, húmeda, ruidosa, caótica, llena de redundancias. Claro. Intentar meter todo ese caos en unas ecuaciones matemáticas súper limpias en una pizarra, pues es un ejercicio que merece una mirada muy, muy crítica. No podemos creernos cualquier fórmula solo porque quede elegante sobre el papel. Ya, entiendo esa reticencia. Y de hecho me parece la postura ideal para empezar. Es que hace falta escepticismo. Claro, claro. Pero para juzgar el modelo de Bose y Karmakar, primero tenemos que ver la base biológica de la que parten. Como sabe gran parte de nuestra audiencia, somos organismos diploides. Tenemos 2 copias de cada gen. Eso es, si una de esas copias muta, pues la producción de la proteína correspondiente cae, digamos, un 50%. Lógico. Y lo normal es que no pase nada. El cuerpo compensa y seguimos. Pero el documento señala que si esa caída traspasa un umbral crítico, la tarea celular fracasa y surge la enfermedad. Hablamos de la haploinsuficiencia. Ujú. Y hay más de 30 enfermedades humanas ligadas a la haploinsuficiencia de unas proteínas muy concretas. Los famosos factores de transcripción. Exactamente. Y fíjate, aquí es donde entra mi primera fricción con este estudio. Lo fascinante, o lo preocupante aquí, es reducir más de 30 patologías humanas supercomplejas a un simple umbral binario. Ya. Es una abstracción brutal. La biología es un lío. Hay bucles de retroalimentación, hay vías alternativas. Asumir que te enfermas solo porque pasas de un 50 a un 49% de proteína, pues es un poco reduccionista. A ver, es un reduccionismo, sí. Pero creo que el enfoque tiene una base química muy lógica. Piensa en, no sé, hacer un bizcocho. Vale, un bizcocho. Si la receta pide 100 gramos de levadura para que suba en el horno Sí, y te equivocas y echas 50 gramos, no sacas un bizcocho un 50% más pequeño. sacas un ladrillo. Sacas un ladrillo exacto, Sacas. un desastre culinario denso e incomible, porque el umbral químico de la reacción no se ha alcanzado. Ya, entiendo por dónde vas. En las células pasa lo mismo. Si no llegas a la cantidad mínima para encender un gen, el sistema falla estrepitosamente. Visto así, como un interruptor químico, te lo compro. Concedo que para desentrañar el problema base, este modelo determinista inicial es un buen punto de partida. Hay que simplificar para empezar a entender. Pues justo en esa simplificación entra la segunda parte del documento, el modelo determinista y la famosa curva NS. La curva sigmoidea. Eso es. El texto explica que estos factores de transcripción no trabajan solos, tienen que unirse para formar complejos, oligómeros. Ujú. Y esa unión se representa con una curva en S que relaciona el complejo formado con la cantidad total de proteínas. Y los datos específicos que dan son brutales. Son muy llamativos, ¿eh? Imagina que los genes sanos producen una concentración de 4. Vale, nivel 4. Ahí, la formación del complejo es máxima, un 1,0. Y el nivel final de la proteína es 0,5. Todo perfecto. Estamos en la parte alta de la curva. Pero si un gen muta, la concentración base cae a la mitad, a 2. Y aquí viene la trampa de la curva en S. ¿Que no es una caída lineal? Para nada. La formación del complejo cae a 0,797 y la proteína final se desploma a 0,233, o sea, menos de la mitad original. Cae en picado. Ese es el origen matemático de la enfermedad. Es súper elegante, no te lo voy a negar.
Pero, y aquí vuelvo a ser el pesado del escepticismo, A ver, cuéntame. me remito a la ecuación 10 del estudio. Los autores asumen que, digamos, 6 factores de transcripción interactúan todos a la vez, en el mismo milisegundo. ¿Para formar el oligómero de golpe? Exacto. Ignoran por completo los pasos intermedios. No hay dímeros, no hay tetrámeros. Es una conveniencia matemática del libro. Los físicos hacen esto para que la ecuación no sea imposible de resolver, pero no refleja la realidad de una célula ni de broma. Ya, vale. Tienes razón en que es un atajo. Pero aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque incluso con esa simplificación, la matemática pura demuestra un principio universal. Ujú. Que si estás cerca del punto de inflexión de esa curva, un cambio minúsculo causa un colapso masivo en la producción. Sí, te muestra el talón de Aquiles del sistema. Eso es. Y creo que los propios autores, Bose y Karmakar, saben que este modelo determinista es demasiado perfecto. De hecho, lo admiten. Y por eso me parece brillante el salto que dan en la tercera sección del artículo. Cuando meten el enfoque estocástico. Exactamente. Pasan de la teoría perfecta a la realidad imperfecta. Introducen la estocasticidad, los procesos aleatorios. Porque las células no son fábricas perfectas. Para nada. Fluctúan constantemente. Hay choques térmicos, movimientos al azar. Y para medir esto, el documento saca la artillería pesada. Utilizan la ecuación maestra. Suena imponente, la verdad. Es que lo es. No solo mide la media de proteínas que se producen, mide la varianza. ¿El ruido? El ruido celular, exacto. Para que toda la gente que nos escucha lo visualice, piensa en el termostato de una casa. Vale. Tú lo pones a 20 grados, que es una temperatura agradable. Por encima del umbral de pasar frío. Exacto. La media del día es 20 grados. Pero de repente hay fluctuaciones aleatorias. Alguien abre una ventana, hay una corriente de aire. Y la temperatura cae un momento. Sí, puede caer a 15 grados temporalmente. Pues en la célula pasa lo mismo. La media puede estar por encima del umbral seguro. Pero ese ruido estocástico hace que la proteína caiga transitoriamente. Y esa simple caída temporal es lo que causa la haploinsuficiencia. Exacto. No hace falta que falte proteína siempre. Con que falte en el momento crítico, el sistema falla. Es una perspectiva fascinante. Y ojo, el documento menciona que esto no se lo han inventado ellos de la nada. ¿No citan descubrimientos previos? Sí, los trabajos de Cook y su equipo, que ya usaban ordenadores para simular este ruido. Simulaciones numéricas puras y duras. Claro. Pero lo que me parece un hito es que Bose y Karmakar van mucho más allá. Consiguen calcular expresiones analíticas exactas para esa media y esa varianza. Ecuaciones puras en vez de solo tirar los dados en un ordenador. Es un nivel de sofisticación matemática espectacular. Traducen el caos de la biología al papel de forma rigurosa. Y claro, si nos dicen que nuestras células están a merced de este ruido constante, surge una pregunta vital para nuestra audiencia. ¿Cómo no estamos enfermos todo el rato? Exactamente. ¿Cómo se defiende el cuerpo humano de todo este caos estadístico? Pues ahí el documento nos da la solución, y son 2 variables clave. La primera es obvia, tener varias copias de los genes. Sí, la redundancia es un buen escudo. Pero la segunda es la que me voló la cabeza. La cinética de expresión. ¿La velocidad? Sí. Los investigadores prueban con sus fórmulas que una cinética de expresión más rápida reduce drásticamente el ruido, la varianza. Y los números que sacan son muy reveladores. Son increíbles. En la figura 4 del texto analizan un escenario súper exigente, con un umbral de proteína de 0,25. Ujú. Si la cinética es lenta, la probabilidad matemática de mantenerse a salvo por encima del umbral es de 0,9294, un 92%. Que suena bien, pero en biología tener un 8% de probabilidades de colapso continuo es inaceptable. Exacto. Pero, y aquí viene la magia, si meten una cinética rápida en la ecuación, la probabilidad de salvarse salta al 0,9999. Un 99,99%. Prácticamente el 100%. Solo por acelerar el proceso, sin cambiar la cantidad de proteína. Es brutal. Y si conectamos esto con el panorama general de la evolución, tiene todo el sentido del mundo. ¿A qué te refieres exactamente? A la discriminación de señales. Lo tocan en las figuras 5 y 6 del estudio. Las células están bombardeadas por estímulos y tienen que saber si un mensajero químico es real o es solo ruido de fondo. Como escuchar a alguien en un bar lleno de gente. Esa es la idea. Posiblemente, los organismos evolucionaron para tener estas cinéticas estocásticas tan rápidas, precisamente para filtrar ese ruido, para discriminar mejor las señales vitales del entorno. Es decir, que la velocidad es un filtro evolutivo de alta fidelidad. Exacto.
Y cuando pierdes una copia de un gen por una mutación, lo que realmente estás perdiendo es esa ventaja evolutiva. El filtro se rompe, entra el ruido y la célula ya no procesa bien las señales. ¡Qué barbaridad! Ver la evolución como una especie de optimización matemática para luchar contra el ruido estadístico. Es que cambia completamente el paradigma. Ya lo creo. Aunque, bueno, para no perder el rigor, también hay que mencionar que este modelo no es la panacea absoluta. No, ni mucho menos. Y los autores son súper honestos con esto al final del texto. Sí, admiten que si el complejo de proteínas es muy grande, Imagina que en vez de 2 moléculas necesitas 6 o más interactuando a la vez. la distinción matemática entre cinética rápida y lenta se vuelve completamente borrosa. Se difumina así. Las fórmulas llegan a un límite donde ya no pueden predecir con claridad el comportamiento de un sistema tan complejo. Y sinceramente, a mí me parece genial que pase eso. ¿Así? Sí, porque demuestra que incluso las matemáticas más avanzadas reconocen sus propios límites cuando se enfrentan a la inmensidad de la naturaleza. Es un ejercicio de humildad intelectual precioso. Completamente de acuerdo. Es la ciencia en su estado más puro, reconociendo hasta dónde llega la luz de la linterna y dónde empieza la oscuridad otra vez. Tal cual. Bueno, creo que hemos hecho un viaje bastante intenso hoy. Sí, un viaje con unas cuantas curvas en S, nunca mejor dicho. Vamos a hacer una recapitulación estructurada para nuestra audiencia, para sentar bien los conceptos antes de cerrar. Me parece perfecto. Podríamos resumir los aprendizajes de hoy en 2 grandes bloques. El primero, desde el punto de vista determinista. Ujú. Hemos visto que la enfermedad no surge de forma lineal. Surge porque la biología funciona con esas curvas sigmoideas donde perder la mitad de los ingredientes causa un colapso desproporcionado en el producto final. El efecto ladrillo del bizcocho, Eso es. Y el segundo bloque es el punto de vista estocástico. el más realista, digamos. Claro, aquí la enfermedad se entiende como un problema de ruido. Fluctuaciones aleatorias que hacen que las proteínas caigan temporalmente por debajo del umbral de supervivencia. Y el escudo natural contra este caos es la cinética celular rápida. Así es. Y si me permites añadir, ¿por qué todo esto es tan importante? Por supuesto, adelante. Pues porque este conocimiento transforma de raíz nuestra visión del cuerpo humano y de la medicina. Hasta ahora, veíamos las enfermedades genéticas como una máquina a la que le falta una pieza. Un enfoque muy mecánico, sí. Exacto. Una pieza rota. Pero este artículo nos dice que debemos empezar a verlas como un problema de matemáticas, de probabilidades y de fluctuaciones estadísticas. No es solo que falta, sino cómo de estable es lo que queda. Claro, cambia por completo la filosofía de la enfermedad. Totalmente. Junta. Un pensamiento un poco provocativo para que quienes nos escuchan le den vueltas por su cuenta. Uy, a ver, dispara. Si aceptamos que ciertas enfermedades genéticas no son causadas por una ausencia total y constante de proteínas, sino por este dichoso ruido estadístico que genera caídas temporales, Sí. ¿podría la medicina del futuro curar enfermedades sin necesidad de modificar o editar los genes? Uf, esos son palabras mayores. Piénsalo. ¿Y si en lugar de terapia génica desarrollamos fármacos que simplemente aceleren la cinética celular? Fármacos que no arreglen el gen, sino que estabilicen la varianza para que la célula nunca vuelva a caer en esa zona de peligro. O sea, tratar la velocidad matemática en lugar de la estructura biológica. Exacto. Hackear el ruido estocástico. Me parece una idea brillante y fascinante. Y, desde luego, después de leer este estudio, ya no suena a ciencia ficción, sino a una posibilidad matemática real. ¿Verdad que sí? Es para quedarse pensándolo. Totalmente. Pues con esa gran reflexión vamos a ir cerrando el análisis de hoy. Solo me queda despedirme de manera sumamente cordial y agradecer de corazón a todas las personas que dedican su tiempo a aprender y explorar con nosotros estos temas tan complejos. Ha sido un placer acompañarte en este laberinto matemático. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima inmersión profunda. Un saludo.